En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Tanto el Señor Jesús como también el apóstol Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, quieren que entendamos que no se puede fijar un lugar o solamente un tiempo como el lugar y el tiempo de la adoración de Dios. No se puede designar un edificio como casa de Dios o templo de Dios. Dios no puede ser limitado a un edificio ni a miles de ellos. Y la adoración de Dios no puede ser limitada a un templo ni a miles de ellos tampoco. Es cierto que según la ley de Dios, los sacrificios bajo el Antiguo Testamento debían ser ofrecidos en el templo por los sacerdotes, y Dios mismo escogió la ciudad de Jerusalén como el lugar adecuado para el templo del Antiguo Testamento. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23 al 24. Aún bajo el Antiguo Testamento, con sus sacrificios materiales, su templo físico y sus sacerdotes que ofrecían los sacrificios en el lugar designado por Dios, aún en aquel tiempo, Dios quería mucho más que esta forma de adoración. Dios quería que su pueblo, cada uno de ellos, le adorara en su espíritu y en verdad, realmente, no solamente en las sombras de los sacrificios que ofrecían, en todo momento y en todo lugar. Lo que Dios quiere que entendamos es que los que realmente adoran a Dios no lo hacen solamente en un lugar especial, ni solamente en un tiempo especial llamado culto por muchos. Los verdaderos adoradores no adoran a Dios solamente por medio de ciertas ceremonias religiosas en ciertos días religiosos. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo lugar, todos los días, en toda acción, y lo hacen con todo su ser, comenzando con su propio espíritu. La adoración no consiste en la participación en ciertos ritos religiosos, en lo que es comúnmente llamado culto a Dios. La adoración es el sacrificio de su propia vida. No es ofrendar un poco de dinero en honor a Dios, es ofrendarse a sí mismo a Dios, es entregarse cuerpo y espíritu al Creador, y esta es la única adoración que es aceptable a Dios. Pero la mayoría de las personas en el tiempo de Cristo y en nuestro tiempo supone que el deber religioso sea asistir al templo y participar en el culto allí. O sea que lo importante es el lugar y la forma del culto que se ofrece a Dios. ¿Cuál es su concepto de la adoración? Una religión que enfatiza principalmente el culto en el templo no merece el nombre de cristiana, porque Cristo no enseñó ni practicó tal religión. Esta fue la actitud de los fariseos del tiempo de Cristo, la actitud que fue condenada por el Señor Jesucristo. ¡Ay de vosotros!, les dijo, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Ellos daban mucho énfasis al diezmo. Eran tan cuidadosos en este asunto que hasta daban la 10ª parte de los condimentos más pequeños. Pero con todo esto, dejaban de practicar en la vida cotidiana la justicia, la misericordia y la fe. Claro que era necesario tener cuidado con los diezmos, pero era aún más necesario, más importante tener cuidado con su carácter, con su vida diaria. Era necesario adorar a Dios por medio del diezmo, pero era necesario también adorar a Dios por medio de su vida, adorar en espíritu y en verdad.
Ellos practicaban la forma externa de la religión en ceremonias y cultos públicos, pero no practicaban la esencia de la religión que solamente se ve de veras en la vida y la actitud de la persona. La adoración verdadera no es sencillamente un rito, ni solamente una comunicación entre el hombre y Dios. También incluye la relación que tenemos con el prójimo, su vida, una vida dedicada a Dios, una vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida que glorifica a Dios. Este es el culto que Dios quiere. Esta es la verdadera adoración. El apóstol Pablo fue un judío muy devoto antes de su conversión. Daba mucho énfasis a la forma externa de la religión, como muchos fariseos de aquel tiempo. Era muy estricto en este sentido. Pero después de conocer a Cristo y la verdad de Dios en el Evangelio de Jesús, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12 y el versículo 1. Se fijó en lo que escribió Pablo. ¿Qué es el culto racional? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El culto cristiano no es algo que se celebra en un lugar especial llamado templo, ni en una hora especial llamada la hora del culto o el servicio de adoración. El culto cristiano es la vida del cristiano. Es el sacrificio del cuerpo del cristiano, no que muera, sino que viva por Dios y para Él. Que viva conforme a las enseñanzas de Dios. Que viva una vida santa, una vida que agrada a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y esto requiere una devoción mucho más completa que sencillamente asistir al templo. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Será usted uno de ellos? Siguiendo con el tema de la verdadera adoración, este es el segundo mensaje. La reunión de personas que creen en Cristo para cantar, orar y escuchar la palabra de Dios es comúnmente llamada culto. Todos los domingos millones de personas alrededor del mundo asisten al culto. Pero ¿sabía usted que la reunión de cristianos en el Nuevo Testamento no es llamada culto en ninguna parte de la Biblia? El culto cristiano no es limitado a alguna reunión en un lugar especial. En esta lección vamos a examinar algunos textos bíblicos que hablan del culto y los sacrificios que debemos ofrecer en este culto bíblico. La mujer samaritana que hemos estado estudiando en Juan capítulo 4 suponía, como casi todo el mundo, que la adoración de Dios consistía en ciertos ritos celebrados en un lugar santo. Al Señor Jesús ella dijo en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cristo le respondió en Juan 4:21 al 24, que no debemos adorar a Dios solamente en un lugar, sino que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración de Dios no puede ser limitado a un solo lugar, porque Dios no puede ser limitado a un solo lugar. La pregunta de esta mujer revela un concepto equivocado del culto y quizás también de Dios. Dios es espíritu. Por tanto, Él acepta únicamente una adoración que incluye el espíritu del hombre, aquello que fue creado a su imagen. Y Él no quiere la devoción del espíritu del hombre solamente durante 1 o 2 horas, que nosotros comúnmente llamamos la hora del culto o la hora del servicio de adoración. Él quiere la devoción, el amor, la obediencia del hombre entero, todo el tiempo, en toda
actividad. Y esto, bíblicamente hablando, es el culto cristiano. Consideremos, por ejemplo, Romanos 12 y los versículos 1 y 2. Este texto escrito por el apóstol Pablo habla directamente del culto que Dios desea que nosotros observemos como cristianos. Describe ampliamente el culto cristiano. La Biblia dice en Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto sí habla del culto, pero no habla de ningún templo, ni de ninguna reunión especial. Habla de la vida del cristiano. Habla de entregarse totalmente al cumplimiento y la práctica de la voluntad de Dios. Habla de un cambio en su modo de pensar que resulta en un cambio en su modo de vivir. Habla de ser diferente del mundo en el cual vivimos. Habla de una transformación completa de la vida para que sea conformada a la vida de Dios. Este es su culto racional, el culto del espíritu, el culto de la mente, el culto de la vida dedicada a Dios. Quiero aclarar algo antes que alguien me malentienda. La Biblia enseña claramente que cristianos deben reunirse. La iglesia que Cristo estableció se reunía para orar, cantar, comer la cena del Señor, predicar la palabra y ofrendar. La Biblia nos enseña específicamente en qué actividades debemos ocuparnos y con qué actitud debemos hacerlo en nuestras reuniones. No es posible agradar a Dios sin ser fiel asistente y participante de corazón en las reuniones de la Iglesia del Señor. La exhortación de Hebreos 10:25 basta para aclarar esto, diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dejar de congregarse es pecado, pero estas reuniones no son el culto del cual habla el Nuevo Testamento. Ese culto es practicado en su vida, todos los días de su vida, en toda actividad. En Hebreos capítulo 13 y los versículos 15 al 16, el escritor inspirado nos revela un poco más acerca de la alabanza que agrada a Dios. El texto bíblico dice en Hebreos capítulo 13 y los versículos 15 al 16, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cómo debemos alabar a Dios? El texto dice sencillamente, confesando su nombre. El culto cristiano se lleva a cabo cuando el cristiano anuncia la gracia de Dios a los que no son cristianos. Dios es glorificado cuando hacemos bien y cuando ayudamos unos a otros. Sencillos actos de ayuda a otro ser humano son las alabanzas que realmente agradan a Dios. Este es el culto verdadero, celebrado no en algún templo religioso, sino en el mercado, en la calle, en el hospital, en la casa del vecino y en cualquier lugar donde el cristiano se encuentre y donde encuentre el cristiano la necesidad, sea material, emocional, moral o espiritual. No asistimos al culto, lo vivimos según la Biblia. En Colosenses capítulo 3 y los versículos 23 al 24 hay una exhortación que me ha ayudado a ver cada momento de mi vida y toda acción mía como parte de la adoración verdadera que ofrezco a mi Dios.
El texto bíblico dice en Colosenses 3 y los versículos 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro servicio de adoración a Dios incluye todo lo que hacemos, siempre y cuando lo hacemos como para el Señor y conforme a su voluntad, o sea, en el nombre del Señor Jesús. El servicio de la esposa para su marido puede ser parte del culto, parte de su adoración de Dios. El trabajo del hombre para proveer el pan para su familia puede y debe ser parte de su sacrificio a Dios. Los momentos que padres y madres pasan con sus hijos, demostrándoles el amor, jugando con ellos, si los pasan como para el Señor, son parte de su alabanza de Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Dios no quiere nuestras horas libres, Dios nos quiere a nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro tiempo. Y esto no quiere decir que Él quiere que pasemos toda la vida reunidos en lo que llamamos el culto. Él quiere que toda la vida sea un culto, una adoración, una alabanza, un sacrificio que ofrecemos a Dios. Quiere que hagamos todo como para Él, de corazón, adorando así, en espíritu y en verdad. Dios no quiere que pasemos todo el día arrodillados. Él quiere que nos arrodillemos para que Él nos ayude a pasar todo el día haciendo su voluntad. Si quiere conocer la verdadera adoración y la verdadera religión, observe la vida de Jesucristo. Él ciertamente asistió a la sinagoga, pero no pasó toda la vida allí. Él ofreció su vida en sacrificio vivo a Dios. Pasó toda la vida haciendo la voluntad de Dios, ayudando a los demás y enseñándoles el camino de Dios. Santiago también nos revela algo muy importante acerca de la religión verdadera, el culto que es aceptable a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 y los versículos 26 al 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay muchas personas que se creen muy religiosas porque son fieles en su asistencia a lo que llaman el culto, la adoración de Dios. Pero Santiago nos revela que el culto verdadero se va a manifestar en la vida de uno, no sencillamente en la asistencia a ciertas ceremonias religiosas. De otra manera, se trata de una religión vana, vacía, inútil. El culto que Dios reconoce es el control o dominio de la lengua. Gritar aleluya o repetir Ave María no es el culto que agrada a Dios. Dios se interesa en cómo usted usa su lengua cuando no está reunido con otros cristianos. La religión pura no consiste en visitar al templo, sino en visitar a los huérfanos y a las viudas, y no solamente en ir a verlos, sino en ayudarlos. La adoración que Dios acepta es aquella vida pura, que se ha guardado sin mancha del mundo. La vida dedicada a la voluntad de Dios, guiada por el Espíritu Santo, en vez de la carne. En otras lecciones estudiaremos la importancia
de las reuniones conocidas como cultos y su propósito, pero espero que usted haya entendido que el único culto que realmente agrada a Dios es aquel que usted vive cada día, su vida puesta en el altar como un sacrificio vivo para Dios. ¿Está usted dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿O seguirá solamente asistiendo al culto en vez de vivirlo? Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Será usted uno de ellos? Este es el tercer mensaje sobre la verdadera adoración. Desde el principio de la Iglesia de Cristo, registrado en Hechos capítulo 2, ha sido la práctica de los discípulos de Cristo reunirse frecuentemente para estudiar la palabra de Dios, orar, alabar al Señor, gozar de la comunión con otros cristianos y comer la cena del Señor en el primer día de la semana. Creo que hemos estudiado ampliamente que la verdadera adoración no es limitada a estas reuniones. Aunque muchas personas identifican a estas reuniones como cultos, hemos aprendido que la vida del cristiano es el culto que agrada a Dios. No obstante, la reunión de cristianos es muy importante y tiene un propósito muy especial, según la palabra de Dios. Aunque adoramos a Dios o debemos hacerlo en todo lo que hacemos, estas reuniones también son parte de nuestra adoración y servicio a Dios. Pero en un sentido aún más especial, estas reuniones nos preparan para el culto. Nos preparan para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Nos adiestran para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cristo declara la importancia de esta capacidad en Juan capítulo 4 versículos 23 y 24, donde expresa que los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran a Él en espíritu y en verdad. Por tanto, aunque las reuniones comúnmente llamadas cultos no son principalmente diseñadas por Dios para adoración, son de suma importancia para el cristiano. Vamos a estudiar dos pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan el propósito principal y la función muy importante de estas reuniones. Espero que estudie estos dos textos con mucho cuidado. Son Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, y 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 26. La Biblia dice, primeramente en Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. De este texto aprendemos que el congregarse no es solamente para agradar a Dios, ni principalmente para poder adorar a Dios. Nos congregamos para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La reunión cristiana es un campo de entrenamiento que sirve para animarnos y estimularnos para que en nuestras vidas cotidianas glorifiquemos a Dios por medio de nuestro amor y buenas obras. Todos necesitamos ser animados a seguir adelante y ser fieles al compromiso que tenemos para con Dios. No es fácil vivir en amor. No es fácil seguir glorificando a Dios día tras día por medio de nuestras buenas obras. Aprendemos a amar y aprendemos a persistir fielmente en buenas obras por medio de nuestras reuniones en el nombre de Cristo Jesús. Este es el propósito principal de congregarse según el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 14 y el versículo 26 encontramos el mismo principio fundamental con respecto a las reuniones cristianas. La Biblia dice en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
hágase todo para edificación. En este contexto, en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo está corrigiendo algunos errores que los cristianos en Corinto estaban cometiendo en sus reuniones como iglesia. Se fijó en la última frase del versículo 26. Es un reglamento que tiene que regir todo cuanto se hace en la reunión. Hágase todo para edificación. Según este versículo, el propósito principal de la reunión de cristianos, sea el primer día de la semana u otro día, es la edificación de los asistentes. Claro que adoramos a Dios en la reunión. Naturalmente queremos glorificar y alabar a Dios en todo. Tampoco debemos suponer que podamos hacer lo que querramos. Dios ha decidido las actividades que nos sirven para edificación en nuestras reuniones. Algo que no nos fortalece espiritualmente no tiene cabida en nuestras reuniones. Hágase todo para edificación. Somos edificados en la reunión para poder adorar a Dios en nuestras vidas. Esta es la misma enseñanza que encontramos en Hebreos 10, versículos 24 al 25. El propósito de congregarnos es estimularnos al amor y a las buenas obras, o sea, prepararnos para la vida de sacrificio y adoración que ofrecemos a Dios. Sin el estímulo, la edificación, las instrucciones y el ánimo que recibimos en reuniones bíblicas, no sería posible vivir una vida fiel a Dios. No sería posible adorar a Dios en espíritu y en verdad. No sería posible ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo. No sería posible practicar la religión pura y sin mácula. No sería posible agradar a Dios. Por tanto, el cristiano no se reúne con la iglesia simplemente para cumplir con algún deber de adorar a Dios o asistir al culto, sino porque él siente la necesidad de ser instruido, edificado, estimulado y animado en la vida cotidiana. La reunión no es el campo de batalla, sino el campo de entrenamiento. Allí nos preparamos para la batalla contra Satanás, la tentación, el desánimo y la carne por medio de la edificación de nuestros espíritus. Reunirse en la iglesia no es el fin principal de la vida cristiana. Reunirse en la iglesia es el medio principal para lograr vivir la vida cristiana por medio del estímulo y la edificación que se recibe. Sobra decir que una reunión que no sirve para la edificación de los que participan en ella no es bíblica, ni tampoco agrada a Dios. Espero que usted tome el tiempo de leer en su propia Biblia 1 Corintios capítulo 14, el capítulo entero, especialmente con este punto en mente. Verá cómo los cristianos en Corinto estaban cometiendo varios errores en sus reuniones que impedían la edificación de los asistentes. Hoy día, muchas religiones siguen cometiendo los mismos errores. Según el Espíritu Santo, la edificación no es una simple emoción. La edificación depende del entendimiento. Vamos a considerar uno de los ejemplos que el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo, y usted tendrá que estudiar lo demás más tarde. En la iglesia del primer siglo, el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, repartía ciertos dones espirituales. Uno de ellos era el don de la profecía, o sea, hablar un mensaje inspirado por Dios. Otro de estos dones era el de hablar en lenguas, o sea, hablar un idioma que uno no había estudiado por medio del poder del Espíritu Santo. Este don de lenguas era para convencer a incrédulos que hablaban un idioma diferente del idioma del cristiano. En 1 Corintios 14, versículos 4 y 5,
el apóstol Pablo hace una comparación de estos dos dones y sus valores en la reunión de la iglesia para la edificación de los asistentes.